Buenas tardes, chicas. Y creo que hay algún chico por ahí, sí. Perdón, Blas, por olvidarnos, porque creo que vos sos el más representativo del grupo en cuanto a varones. Bueno, chicas y chicos, entonces hoy quiero hablarles un poco de lo que son los intereses vocacionales o profesionales, como quieran llamarlo. Generalmente se usa el término vocacionales en los primeros, o sea, en el segundo y tercer ciclo, si uno hace ya una preinspección de lo que ellos podrían querer o que podría gustarles. Entonces, así, y profesionales se utiliza más en el tercero de la media o en los 3 cursos de la media. En mi tiempo, cuando los colegios tenían la obligación de tener un orientador, y si ese orientador era psicólogo, mejor todavía. Entonces, el orientador o psicólogo que tenía que necesariamente aplicar los test, como le llaman los test vocacionales, que no es lo mismo que intereses vocacionales. Entonces ellos hacían, ¿verdad?, su batería que tenga que tener algo de medida de las aptitudes, una entrevista vocacional, medida del carácter y medida principalmente el de los intereses. Entonces, para esa parte es bueno entender bien qué es lo que son los test o cuestionarios o inventarios que miden el interés vocacional de las personas. El interés lo define Dorsch en ese material que les envié en Word. Sobre eso quería decirle que todos los materiales enviados en Word son informativos, porque suponemos que, está basado en el supuesto de que ustedes ya dieron sobre concepto de test, clasificación de test y todo, y la confiabilidad y validez de los test en los años anteriores. Porque sabemos que tenemos psicometría desde el tercero, en el cuarto ya especialización y en el quinto también. Bueno, entonces, definiendo interés como la atención específica o focalizada a un objeto al que se le atribuye un valor subjetivo y tiene importancia teórica y práctica para el observador. Es decir, cuando tenemos entonces, que es aquello, yo le llamo luego el motor de la decisión vocacional. Porque si vos elegís lo que te interesa, lo que te llama la atención, lo que te gusta hacer, entonces nunca vas a sufrir porque nunca vas a tener que trabajar si no vas a hacer lo que te gusta, que no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces por eso es el objeto o la carrera, en nuestro caso, al que nos referimos que tenemos preferencia, en la que nos sintamos felices. Creo que ya les dije también que Confucio dijo: escoge una carrera que ames y nunca tendrás que trabajar. Me pareció excelente. Desde que yo aprendí eso me di cuenta por qué yo no me siento como que tengo que trabajar, sino que hago lo que me gusta. Hacer la parte psicométrica, que es lo que más me encanta. Y sacarle el jugo, ¿verdad? No es simplemente aplicar los test, sino saber para qué me sirve. Eso son lo importante. Bueno, entonces hay definiciones también operacionales del interés, según este autor, que lo divide en 4. Intereses expresados por medio de preguntas orales o escritas. Se solicita la expresión de los intereses. Se obtiene entonces lo que Piaget llama los gustos y que se han denominado los intereses expresados. Entonces, por medio de algunas preguntas, dice, bueno, esto me gusta, esto sí, me gusta hacer tal cosa. De repente, eso es más con lo que se hace con la entrevista. Yo les voy a enviar también una encuesta vocacional, diríamos, que ustedes pueden utilizarla ya como como un preestudio de intereses vocacionales. Los intereses manifiestos son las observaciones hechas sobre el comportamiento cotidiano. Revelan los intereses manifiestos, los que se expresan por la actividad. El interés entonces es lo que se muestra al asistir a un acontecimiento, participar en él o actuar sobre las personas. Por ejemplo, el que le gusta lo que es teatro, lo que es radio, nos está indicando, está manifestando que su interés es de el área de artes o comunicación.
Intereses revelados por medio de test. Ahí entramos nosotros con nuestros cuestionarios e inventarios, como les digo. La fuente de los datos sobre este tipo de intereses la constituyen los test de atención y memoria, dice. El individuo revela en ellos sus intereses sin que necesariamente se dé cuenta, simplemente poniendo atención en lo que le interesa y recordándolo entre lo que ha visto o oído. Bueno, es un poco ponerle varias situaciones y cuál es lo que la persona recuerda con más claridad. No sé, por ejemplo, a mí, si me pones varias imágenes de bomberos, no sé cuánto, y me pones la imagen de una persona aplicando test, me quedo con esa, seguro, y no me voy a acordar de ninguna de las otras. Y los intereses inventariados. Los intereses son cuestionarios con calificación objetiva. Se componen de un gran número de preguntas que soliciten la expresión de intereses. Las respuestas a estas preguntas están combinadas por un sistema estadístico de calificación y permite obtener información sobre los intereses inventariados de una persona y sobre sus actitudes frente a las categorías de interés. Ese es el área que es más todavía específica del psicólogo, porque ellos son inventario cuestionarios con calificación objetiva. ¿Se acuerdan? En el test que le envié también hay que calificar cada actividad con 5, me gusta muchísimo, 4, me gusta bastante, 3, ni me va ni me viene, 2, me desagrada bastante, y 1, no lo haría ni aunque esté por morirme. O sea, el 1 es rechazo total de esa actividad. Entonces, eso otra vez se suma por áreas o familias de profesiones, y allí se ve cuál es la que tiene mayor puntaje, es el área en primer lugar. Siguiente mayor puntaje, área en segundo lugar. Y siguiente mayor puntaje, área en tercer lugar. Eso van a verlo también con ese inventario que les había enviado. Y ahí tenemos también, con ese fue una tabla donde están las familias de ocupaciones. Por ejemplo, la familia de las ocupaciones científicas están los filósofos, los psicólogos, los químicos, los médicos, pero la medicina de descubrimiento y así muchas otras, biólogos, geólogos. Son profesiones científicas que estudian desde un punto de vista objetivo y científico. Y generalmente la mejor comprobación de estos inventarios es cuando la persona elige aquello que apareció en el inventario. Es decir, por ejemplo, una vez parecía que era, no sé, imposible que una persona elija algo. Y justamente en el área que ella eligió, en el de la familia de intereses, aparece entre ellos la profesión diseño gráfico. Eso es lo que yo quiero, dijo ella. Y entonces le di el material donde explica qué se estudia en diseño gráfico, para qué sirve y todas esas cosas, y entonces ella se sintió realizada con eso. Pero el problema fue que el padre, sobre todo, quería que sea ganadera, o sea, que estudie algo de ingeniería agrícola o algo de agrícola, y ella no, ella quería hacer diseño gráfico. Gracias a Dios conseguí convencerle al papá que lo que tiene que ser es lo que ella quiera hacer, que ahí lo importante es que elija la persona, ¿verdad? Entonces fue muy útil para eso, y lo importante de eso es verdad, lograr que la persona sea coherente consigo misma, porque si no, si le obligamos a seguir una carrera, ya hablando de padres o tutores, le obligan a seguir una carrera que no le guste, va a ser, en primer lugar, un profesional mediocre, que no es feliz haciendo lo que hace en esa carrera. Y segundo lugar, probablemente tan frustrado va a estar con eso que va a ser un amargado. Entonces, si no queremos eso para nuestros seres queridos, dejémosle que elija lo que realmente le gusta. Y estas actividades que aparecen tanto en los inventarios como cuestionarios son actividades propias de una actividad o de un tipo de actividad, ¿sí? Después, en el material mismo, ustedes tienen algunos autores que yo les voy a dar solamente 2 de ellos, pero ahí está toda la información. El de Thurston, que es, ellos son 100 ítems colocados en forma horizontal y vertical, y que tienen que ser elegidos en esa forma, y otra vez es
el área que tiene mayor puntaje es el primer lugar, pero es todo profesiones, no son las actividades. El de Frederick Kuder, que es para mí es el mejor porque tiene hasta una plantilla que indica la validez de las respuestas. Luego tenemos el de Strong, que también es muy interesante, pero también abarca más porque ofrece sobre profesiones y sobre oficios y profesiones. Luego tenemos el de don Emilio Miray López, que tenemos el catálogo de libros que yo aconsejo más para el séptimo, octavo, noveno, o sea, tercer ciclo del área escolar básica. Y también tenemos el diagnóstico vivencial de intereses de Ibáñez Gil, de la batería de Ibáñez Gil, que es así, les voy a enviar para la siguiente clase. Después también hay más información sobre los test de intereses que dan su respuesta percentil, qué significa eso. ¿Cómo se dice? Se explaya más sobre los dos test de intereses más conocidos, el Kuder y más respetados, el Kuder y el... me olvidé el nombre del otro amigo. El Kuder y el Surstom. También habla sobre la estabilidad de los intereses, que generalmente hasta los 15, 16 años, que pasa por etapas de cosas, los intereses todavía no están firmes y hay mucha duda también, ¿verdad? Hoy día, gracias al bachillerato profesionalizante, tienen muchas opciones y ahí ya van conociendo si les gusta esas carreras, si les gustaría esas carreras, que hay mecánica general, mecánica automotriz, electrónica, electricidad, robótica, ¿qué llamaba ese? Mecatrónica, eso en la parte después construcciones civiles, química industrial, maravillas en todos los bachilleratos, que justamente he visto que estaban presentando en este programa Tu Escuela en Casa. Venían directores de colegios técnicos y ellos explicaban sobre lo que eran los bachilleratos que ofrecían, que creo que pueden ustedes encontrarlo en la página de Tu Escuela en Casa, que es el canal 13, bueno, no, Paraguay TV. Paraguay TV. Muy interesante todo lo que estaba mostrando. Y dice que a partir de los 18, más o menos, uno empieza a tener una idea más clara de lo que le gusta. Hay algunos que están muy definidos, pero son algunos nomás, ¿verdad? La mayoría tenemos cierta duda. Yo tuve la felicidad de que fue el doctor José de Jesús Aguirre el que me hizo la parte de orientación vocacional y me dio tres opciones. Y lo simpático que era yo. Trabajo social, no, a mí no me gusta hacer asistencia social. Enfermería, no sé qué era el otro, no me gusta la sangre. Entonces me quedé con psicología en ese primer momento, pero después ya, desde el segundo curso yo ya me enamoré de la psicometría. Y entonces habla que a partir de ahí uno ya tiene más definido, por eso es que es bueno los bachilleratos profesionalizantes y después también todo el proceso que te sirva para conocer las carreras, porque a medida que las conozcas te van a gustar más para todas las personas. A partir de los 18 entonces hay una más clara decisión, pero el proceso continúa, porque como ustedes saben nosotros por ejemplo en psicología tenemos hasta el tercer curso área básica, pero al final del tercer curso tenemos que elegir la especialidad. Entonces ahí, que le llama Donald Super o Gisbert, le llama a esa parte de la cristalización, donde ya el médico elige su especialidad, el psicólogo elige su especialidad, el ingeniero elige su especialidad, porque están las ingenierías, ¿verdad? Y bueno, el material da un poco más de información sobre eso y me gustaría que lo leyeran y no sé si alguna cosa quieren aclarar, entonces me preguntan. Y después, y eso como les digo es para información, porque ustedes no van a dar examen sobre estas cosas, ni no van a dar examen sobre los test en sí.
Esos son los instrumentos que yo les doy para que ustedes puedan detectar falencias, dudas, inseguridades en todas las áreas y entonces puedan a partir de eso organizar su intervención psicológica o psicopedagógica en el caso nuestro, ¿verdad? Entonces, esta materia está muy relacionada y muy hermanada con la materia de pedagogía terapéutica. Van a ver que la parte de la planificación de la intervención se parece mucho a la tarea que da la profesora Wilma. Y con eso ustedes le agregan una columna más que se llama logros o cómo evalúan los logros, y ahí entonces ustedes tienen en la información. Luego les di el inventario de intereses vocacionales, que yo creo que está bien claro en la ficha técnica, y cómo responder. Por favor, respondan ese y envíenme y yo les devuelvo con ya las correcciones realizadas. ¿Sí? Agradecida a todos.